No grabé casi todas las misiones que había, pero bueno, vamos. Pathogen chiggers, lots of them. Bypassing damage. E quindi ovviamente si sono elaborate anche questa. Así como han elaborado la historia de los gemelos Pedro y Pablo en sustitución de Rómulo y Remo y en sustitución de los otros gemelos presentes en los otros cultos, y han unido a Pedro y a Pablo, que se podrían equiparar a dos boxeadores en un ring, porque no estaban de acuerdo en nada, no estaban de acuerdo en nada. Perché non erano d'accordo su niente. Non erano d'accordo su niente. Se llevaban como el perro y el gato, pero dado que la gente no lee, no leemos la Biblia, no leemos las cosas, entonces ponemos a Pedro y a Pablo y reemplazamos los dioscuri, los gemelos, porque en los primeros años del cristianismo Sostituiamo i dioscuri, cioè due gemelli. Perché tanto nei primi anni del cristianesimo non so perché ho cominciato no sé por qué he empezado por aquí, quería empezar con otra cosa. Justino Mártir, padre de la Iglesia, santo, segundo siglo después de Cristo. Las Apologías, ediciones Paoline. Él escribe al emperador Antonio Pío y le dice: ¿pero por qué se meten de esta manera con nosotros los cristianos cuando nuestro Jesucristo es exactamente igual al vuestro? No hay ninguna diferencia. Cuando decimos que ha muerto crucificado, ha resucitado y ha subido al cielo, no aportamos ninguna novedad con respecto a los que entre vosotros son llamados de Zeus. Padre de la Iglesia, ¿eh? Santo. Aquí estamos todavía en el periodo en el que se predicaban varias decenas de cristianismos diferentes, antes de que Constantino los juntase en Nicea y dijera: ahora elijan aquí uno, el que queráis, me da igual, pero uno. Si además, como hemos mencionado anteriormente, queda claro que se generó un Dios como Logos, de manera especial, fuera de la creación normal, pero esta concepción es común a la de los que dicen que Érmete es el Logos mensajero de Zeus. Nuestro logo es igual al de ellos. Si luego alguien nos regañase, nos recordara el hecho de que fue crucificado, hay que decir que también esto es común a los hijos de Zeus, que fueron crucificados antes. Si luego digamos que se gestó en una chica joven, también en esto coincidimos. Joven doncella o virgen, porque en griego partenos significa ambas cosas. También por esto. Tenemos un elemento común con Perseo, pero cuando afirmamos que ha sanado a zombis, paralíticos e infelices desde el nacimiento, todo esto coincide con las acciones. ¿Por qué se meten con nosotros? Nuestro Jesucristo es igual al de ustedes, no hay ninguna diferencia. Padre de la Iglesia. Esto es lo que pensaban en el siglo I después de Cristo. Y lean por favor a Celso, buscadlo. Él es obviamente un apologeta. Celso, sin embargo, se oponía a los cristianos. Pero Celso dijo claramente: si los cristianos dicen que este de aquí, este Jesús, nombre ficticio, porque él se llamaba Josué como millones de otros connacionales suyos, porque era el nombre más difundido, se convirtió después en Jesús, porque primero se modificó en griego y después fue modificado en latín, pero todos los otros de la Biblia se llaman Josué. A él lo llaman Jesús para hacer entender que es diferente, pero él es Josué, como todos los otros. Dicen que este de aquí era el único, y se puede entender bien que es una mentira, porque ellos mismos afirmaban que vinieron muchos mensajeros como él, antes que él, incluso en grupos de 60, 70 a la vez. Esto lo dice Celso de los cristianos.
Celso escribe en el mismo tiempo que Justino, es coetáneo de Justino. O sea, la historia que ha sucedido ha sido reelaborada posteriormente. Toda junta podría tener sentido. Sin embargo, ha sido creada de manera que no tenga ningún sentido. Afortunadamente nos quedan estos textos, aunque sobre todo después, no solo del Concilio de Nicea, sino también del Edicto de Teodosio, debían ser destruidos. En el momento en el que los cristianos, de ser perseguidos, pasaron a ser perseguidores de la misma manera que los otros. Sin ninguna diferencia. Entonces, en realidad, nosotros estamos dentro de este tipo de religión. Un libro que tengo que mencionar, mientras estamos aquí, os lo cuento ahora mismo, así nos queda claro. Un profesor de la Universidad de Nápoles, en un email público, escrito por... ahora no lo cuento todo, ha escrito que Villino es nada menos que un mentecato, un loco, alguien que ha perdido la razón. Yo esto lo leo siempre en mis conferencias y lo leo con mucho gusto porque él lo publicó en un sitio donde lo podían ver entre 150 y 200 personas y ahora se han superado las 500.000 visitas que han visto mis conferencias, así que es justo que la gente lo sepa. Que Villino es un mentecato, un loco. Así Villino es libre de decir lo que quiera porque a los locos se les concede todo, solo con una diferencia. Que si ustedes encuentran a alguien que les dice que es Napoleón, ¿cuántos minutos invertirían en buscar la documentación histórica para desmontar lo que les cuenta? Puesto que sois personas con un buen sentido. Tampoco. Ellos han invertido días y noches para desmontar algo que dice un mentecato, un loco. Aquí hay algo que no funciona con todo esto, ¿no? Y este libro de aquí, este conjunto de libros de aquí, es un libro del que hablamos inapropiadamente. ¿Qué significa inapropiadamente? Digo inapropiadamente porque no nos afecta. Cosa vuol dire impropriamente? Dico impropriamente perché non ci riguarda, a meno che tra di voi. Salvo que aquí entre ustedes haya un israelita, no judío, un israelita. O sea, uno que sea seguro descendiente directo de la familia de Jacob de Israel. Porque este libro se refiere solo a ellos, solo a esta familia. Es la historia entre esta familia y este individuo de nombre Yahvé. Punto. Los demás no tenemos nada que ver. Para entendernos. De Noé nacen 3 hijos. A la Biblia le interesan los semitas. Sem, hijos, etcétera, etcétera. Hasta que llega uno de nombre Eber. Así nos entendemos. Del cual descienden los Ibrim, o sea, formalmente los judíos. De Eber, hijos, cientos de familias, etcétera, y ramificación. Uno que se llama Teraj. Teniendo en cuenta que lo que haya escrito en la Biblia sea verdadero, porque yo no lo sé. ¿Me explico? O sea, estoy obligado a suponer que lo que haya escrito sea verdadero. Porque hay incluso rabinos, por ejemplo, que niegan la existencia de Abraham. Dicen que nunca existió, que es una invención. Yo, de hecho, supongo que la Biblia sea verdadera. Si luego todos juntos llegamos a la conclusión de que la Biblia no es verdadera, yo la cojo y la tiro en el contenedor de recogida de papel. Para mí no hay ningún problema. Ningún problema. Pero como me dicen que la Biblia es el libro de los libros, yo supongo que lo que haya escrito sea verdadero. Y al menos voy a ver lo que está escrito, porque si además de no saber quién la ha escrito, cuándo la han escrito, cómo fue escrita, cómo era leída en origen, y además esos de ahí que no sabemos quiénes son, cuando querían decir algo decían otras cosas, entendéis que estamos en el caos más absoluto, ¿no? Pero es lo que la teología se ve forzada a hacer, porque si la teología no hace esto, el Dios ahí dentro no lo encuentra ni con una linterna. O sea, la teología está forzada a decir algo diferente de lo que dice el texto, cuando el texto quería decir otras cosas. Pero si no sabemos tampoco quién la ha escrito, ¿cómo pretendemos estar en su cabeza?
Terach tiene un hijo que se llama Abraham, uno que se llama Macor y otro que se llama Aram. Abraham tiene a Isaac y Jacob. Tiene a Jacob y a su hermano Esaú. De Aram proviene Lot, que es muy interesante. Si tengo tiempo hablamos del asunto de Sodoma y Gomorra. Aunque de Sodoma y Gomorra hablo ampliamente en el último libro que acaba de salir en julio, La caída de los dioses, donde hay un capítulo larguísimo dedicado enteramente a Sodoma y Gomorra junto a otras cosas. De hecho, antes he hablado con el jurista. Dentro de unas semanas saldrá el nuevo libro publicado por Mondadori. La caída de los dioses ha sido escrito a 4 manos con el periodista Baccarini, que se ha ocupado de la mitad del libro. La mitad del libro está dedicada a los textos hindús. Contiene el trabajo de 8 ingenieros aeroespaciales, de los cuales 3 trabajan para la NASA. A los otros que trabajan sobre los textos hindús los sigue Baccarini porque está especializado en cultura oriental y cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Los 3 de los que me he ocupado no son recién licenciados que necesiten trabajo, sino que trabajan en el CIRA, Centro Italiano de Investigación Aeroespacial. Tienen un currículum amplísimo que se recoge en el libro. Es gente que ha dado la cara y entonces hablamos de estos asuntos. Entonces Jacob y Esaú. Jacob es el que tomará el nombre de Israel. Lot es historia de Sodoma y Gomorra, donde ocurren fenómenos muy interesantes, así como ocurrirán más adelante en el Valle del Indo, en Pakistán, en Harappa y en Mohenjo-Daro. Bueno, la Biblia se ocupa de estos. ¿Alguien tiene una Biblia? Sí. Deuteronomio 32:8. Así leemos la Biblia que tenéis en casa. Todos tranquilos, que no están las traducciones de Vilino. Así estamos tranquilos y podemos confiar. 32. Deuteronomio 32:8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando separó a los hijos del hombre, estableció las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque porciones del Señor es su pueblo y Jacob es su heredero. A él le tocó en herencia, o sea, en asignación, esto de aquí, ¿vale? Está escrito ahí, no todos los judíos, no todos los judíos, tampoco el hermano gemelo de este de aquí, solo él, el que asumirá el nombre de Israel, punto. La Biblia riguarda questo. Es una de tantas bilinadas. Desde hace tiempo estoy estudiando los textos de teología judía publicados, por supuesto, por casas editoriales judías. Casa editorial Mamash, comentario al libro del Génesis. El libro del Génesis narra la vida de los patriarcas y es un informe de la creación de la nación judía. La esencia de la creación no es la historia de montañas, de valles, de océanos y desiertos, tampoco de animales y de hombres. Es la historia del nacimiento de Israel, el pueblo que ha heredado el deber de Adán. Punto. Este pueblo aquí tiene deberes que hacer. Escuchad qué interesante es esto de aquí. Es la esencia del desarrollo del pueblo elegido por Dios y todo lo que es extraño a eso es simplemente superfluo. Lo escriben ellos. Lo escriben ellos.
Me he traído copias, así no hay dudas interpretativas. ¿Y cómo se lleva a cabo el plan divino? Está claro que el plan divino de la creación tiene que ser realizado mayoritariamente por comerciantes y trabajadores más que por estudiosos. De lo contrario, Dios habría encontrado la manera de tener más eruditos en el mundo que comerciantes. Lo han escrito ellos. Cuando todos recordamos esa, ¿por qué no? Cuando Dios dice que a través de Abraham serán bendecidos a todos los pueblos, carajo, no significa que todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Esta descendencia de aquí, los pueblos del mundo no tienen nada que ver. No significa que todos los pueblos del mundo serán bendecidos. Al comienzo, el mundo fue agradecido por Israel. Y así adelante. Aquí estamos en la Torá, oral y escrita. Mejor, volveremos después. Entonces el discurso queda muy claro. Ellos dicen que este libro de aquí es nuestra historia y tienen razón. Solo hay que leerlo y se entiende. Cuando veo al Papa y al rabino jefe de la comunidad judía de Roma que se saludan con besos y abrazos, veo una hipocresía espantosa, porque no están de acuerdo en nada. No pueden estar de acuerdo en nada. En nada. Tanto es así que Riccardo Shemuel Disegni, cuando se han encontrado, esto no es muy importante, la fe no es objeto de negociaciones políticas. O sea, vosotros tenéis la vuestra y nosotros la nuestra. Si yo fuese judío y oyera decir a los cristianos que vosotros sois nuestros hermanos mayores, me enfadaría mucho y diría que no es así. Vosotros habéis cogido ese libro y habéis hecho lo que habéis querido. Ese libro es nuestro, no vuestro. No se refiere a vosotros, se refiere a nosotros y no tenéis nada que ver. Pero si los judíos y los cristianos se pelean, existe el riesgo de que la gente empiece a entender el por qué, partiendo del mismo libro, no están de acuerdo en nada. Entonces hay algo que no funciona bien. Por supuesto hay algo que no funciona bien. Hay mucho que no funciona bien, porque toda la teología cristiana es un invento. Entonces no va bien, porque Yahvé se encarga de Israel y ya está. Y si leéis bien el Nuevo Testamento, veis que también Jesús se ocupa de Israel. Lo dice expresamente, ya que es un rabino judío y sionista. Entonces, específicamente, Mesías judío. El Mesías cristiano es un invento puro de Pablo. Cuando el martes por la noche tuve un encuentro sorpresa con un profesor de Historia Sagrada, el profesor Fiorin, él me dijo de forma muy clara que Pablo lo había revisado todo a su manera, había reinterpretado todo el Antiguo Testamento a su manera, lo había cambiado como le había venido en gana y lo había hecho muy bien. Yo puedo dejar de dar conferencias. Pablo se lo ha inventado todo. Para escribir esta nueva religión, para su uso y consumo, necesitaremos contar la historia del cristianismo. Pero él ha dicho otra cosa. Ha dicho, está claro que en el Antiguo Testamento no se habla de creación desde la nada. Pero cuando lo digo yo, me masacra. Cuando lo escribí en un libro, no hay creación en la Biblia. ¡Qué reacciones! Pero yo me pregunto lo siguiente. Cuando me reuní en Milán hace 2 años, en marzo, en una reunión pública frente a 600 personas, con el profesor de Teología de la Facultad de Teología de Italia del Norte, el arzobispo ortodoxo, uno de los más importantes especialistas en la Biblia italiano, el maltese, el doctor Garrone, y el rabino jefe de la comunidad de Turín, todas estas cosas salieron. Todas. En la Biblia no hay conceptos metafísicos, no hay inmortalidad, no hay eternidad, no hay creación desde la nada, no está el pecado original. Yo me pregunto por qué estas cosas no las dicen los sacerdotes en las iglesias. Y cuando yo estoy sentado frente a ellos y los oigo hablar,
Cuando los fieles hablan, se paran. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí haya alguien que entienda un poquito de hebreo y digan, lo siento, mejor no decir nada, pero que lo digan con absoluta tranquilidad. Es evidente que la Biblia no habla de creación desde la nada. Como es evidente, digámoselo a todos. Digámoselo a los sacerdotes, que lo digan todos los domingos. Miren que la Biblia no habla de creación desde la nada. En hebreo no existe tampoco el verbo crear desde la nada, así como no existe tampoco el término que indica el nombre de Dios en el sentido que lo entendemos nosotros. Cuando se habla de Dios omnipotente es una traducción errónea de Shaddai, pero que es erróneo no lo dice Mauro Villino. Lo dice la exégesis dominicana haciendo comentarios de la Biblia de Jerusalén. Lo decía con absoluta tranquilidad. Es una traducción errónea. En la mejor de las hipótesis, en Génesis 17, si queréis mirarlo, en el versículo 1, cuando dice yo soy Dios omnipotente, la mejor de las hipótesis es yo soy el Señor de la estepa, más que Dios omnipotente. Comprobad todas las cosas que cuento, ¿eh? Biblia de Jerusalén, edición de 2009, reimpresión del 2013. En la mejor de las hipótesis, yo soy el Señor de la estepa, que es coherente porque cuando le han dado a estos, ¿dónde está la señora que ha leído antes? ¿Quieres leer los versículos siguientes? 12 o el 13. ¿Dónde se encontraban cuando son asignados? El Señor dice, soy... No, antes. Los encontró por el desierto, por tierras secas y azotadas por el viento. O sea, él era el Señor de la estepa y le han dicho, coge a estos de aquí, estos que están aquí. Es todo coherente. Y después está escrito el Señor, por favor, lo envolvió en sus brazos, los protegió, los cuidó como a la niña de sus ojos, como un águila que despierta a su nidada. Exacto, adelante. Solo Jehová le guió y con él no hubo dios extranjero. Stop. ¿Cómo podemos tener otros dioses extranjeros si estamos en presencia del monoteísmo? Y en hebreo incluso es plural. No, hay Elohim extranjeros con ellos, Elohim, Ajerim. O sea, no hay otros Elohim como él. Él lo hace todo solo. ¿Por qué? Porque él es un Ish Milchama. Lo dice el Éxodo. Él es un hombre de guerra, es un militar. Y dice, muy bien, me habéis dado a estos, me ocupo de estos. Punto. Y toda la historia de la Biblia es una historia de guerra muy feroz, un libro de exterminio, genocidio, leyes raciales, infanticidio, feminicidio, infanticidio selectivo. El libro de las guerras de Yahvé ha desaparecido, no se encuentra. No se encuentra porque probablemente era demasiado explícito a la hora de relatar cómo luchaban.